compartir un poco de la palabra de Dios. Ha sido un tiempo de mucha bendición. La junta se extendió hasta hace ratito y aquí estamos en un texto. Los textos de esta semana fueron muy significativos y estoy predicando en Primera Tesalonicenses para la iglesia, para los jóvenes, la JNI. Así que voy intercalando algunas cosas, pero me voy a basar en Tesalonicenses capítulo 1. Está Pablo escribiendo y le decía ayer a los chicos que esta es la carta o el documento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento. Es el primer documento que se escribe. Entonces ustedes saben esa información, pero es el primer documento, es la primera carta que escribe Pablo y es el primer documento cristiano formal que está dentro de nuestro canon. Y es significativo. Pablo está escribiendo a la iglesia y todo lo que hay de trasfondo de la iglesia, todo el contexto de la iglesia es una iglesia que está siendo perseguida. Y al parecer Pablo, varias personas concuerdan en esto, Pablo al principio de su ministerio tiene una necesidad escatológica muy fuerte, o sea, una idea de que Cristo ya viene. Y como ya Cristo viene, pues ¿qué importan muchas cosas? Yo creo que por eso ya no se casó. Ya Cristo venía, ¿ves? Ya cuando quiso casarse, pues ya era demasiado tarde. Así que se dedicó solamente al ministerio. Pablo es este hombre que no se quiere casar porque Cristo ya viene. Y lo dice en sus cartas. Es mejor estar soltero. Bueno, pero si ya no aguantas y te vas a estar quemando, cásate. Después descubrió que iba a pasar todavía un tiempecito para que viniera Cristo. Entonces fueron cambiando sus escritos. Y esta carta es una carta con esa necesidad de que Cristo ya viene. Es escatológica. Así que cuando ustedes la lean, léanla desde este ojo, desde esta óptica. Y es una iglesia perseguida. Gracias a Dios no somos perseguidos nosotros como iglesia. Algunos pastores nos hemos predicado y hemos dicho que ojalá nos persiguieran para que así la iglesia se avive. ¿Han escuchado algún momento así que? Yo no sé si nosotros a veces somos conscientes de lo que andamos pidiendo. Ojalá Dios mediante, ¿no? Dios nos permita un avivamiento sin la necesidad de una persecución. El hecho de que nosotros disfrutemos de la presencia de Dios, que no necesitemos escondernos, que podamos confesar públicamente, que en las redes sociales podamos decir que somos cristianos. Hoy muchos de nuestros jóvenes se avergüenzan de decir que son cristianos. Definitivamente no dirían que son cristianos. Pareciera que es una grosería confesar ser cristiano. Y es con lo que hay que lidiar. No transmitir la fe. Pero Pablo se siente orgulloso de saber que es cristiano, que sigue a Dios, que Cristo está en el centro de su vida. Necesitamos saber también una cosa más antes de meternos al texto, que para Pablo el gobierno, el imperio romano, al principio de su ministerio, contribuía a la seguridad de los cristianos. Permitía el gobierno que los cristianos, que el imperio realmente existiera y no se metía con ellos. Es más, incluso llega a considerar a Nerón como parte, amigo, no a lo mejor aliado, pero un amigo, pues, que no se mete como alguien que Dios pone, ¿no? Y el pastor nos predicaba hace algunos domingos sobre Romanos 13. Si Pablo hubiera visto al Nerón de años después, seguramente hubiera sido más enfático sobre el imperio romano. Pero hace como pequeños murmullos contra el imperio. Y lo que sí deja en claro es esta expresión, que la fidelidad se le debe a Jesucristo ante cualquier otro emperador, ante cualquier otro señor. La fidelidad corresponde solamente a Jesús. Cristo es el Kyrie, Cristo es el Señor. Eso no nos deja duda Pablo. Entonces, pensando en esto, Pablo está escribiendo y dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Es un grupo de
hermanos que están haciendo el ministerio, que son equipo. Están escribiendo y uno siempre se salta estas salutaciones como si no fueran importantes, pero Pablo también en las salutaciones, en las expresiones para saludar a la iglesia, incorpora teología. Gordon Fee demuestra cómo en las introducciones, en sus saludos, Pablo cambia la manera tradicional de saludar. Por ejemplo, ocupaban que la fortuna esté contigo, otro, seguimos ocupándolo, ¿no? Buena suerte. Pablo cambia y empieza a decir, bueno, en el nombre del Padre, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Imperio Romano para gobernar, para conquistar, ocupaba la Pax Romana. Varias veces hemos estado hablando de esto, y la Pax Romana se lograba por medio de la violencia. Entonces, por medio de dominio, de someter a los pueblos. Y pensemos, un pueblo pescador, pues ¿qué tiene para defenderse? No tiene armas, no tiene espadas, no tiene ejército. Entonces llegaba el Imperio Romano, las legiones, y le decían, ¿quieren la paz o quieren la guerra? La paz, el tributo es tanto, ustedes tienen que tributar tanto. Entonces la mayoría de las veces los pueblos preferían la paz ante un ejército romano bien entrenado, con soldados que se dedican a eso de tiempo completo, que han luchado muchas batallas y era casi imposible ganarles a ellos. Entonces Pablo dice, gracia y paz sean a vosotros, pero no la paz que da el Imperio Romano, sino una paz, un estado de plenitud que proviene de Jesucristo. Y es algo que de verdad llama la atención si nosotros tenemos en nuestro radar la concepción de tener gracia y paz como cristianos. Dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Ayer hablaba, ¿no? A la JNI sobre la importancia de hacer memoria, de guardar memorias. No voy a predicar de esto otra vez, pero Pablo hace memoria de las personas y cuando está haciendo memorias intencionales, ora por esas personas. Y qué bonita práctica sería que la iglesia se mantenga en memoria. De repente te acuerdas de un hermano y oras por él. Yo le digo a los chicos, a veces hermanos piden oración en las comunidades, en los grupos. ¿Sí han visto esas oraciones, hermanos? Hermano, pido oración, por favor. Nosotros la leemos. Sí, sí, le decimos todavía, sí hermano, sí hermana, voy a orar por ti. Y luego puede ser que no oremos. Ya dijimos que vamos a orar, pero no oramos. ¿Les ha pasado, hermanos? Que dicen que van a orar y no oran. Es común. Entonces no es de mi ingenio, sino de unos amigos, los Gulick, me enseñaron esto. Cuando aparezca una oración, cuando alguien te pida oración, en ese momento ora. O sea, ya apareció y lo leíste, ora en ese momento. Deja lo que estás haciendo y ponte a orar por esta petición. Así. Y ya habrás orado de verdad. No lo dejaste para el pasado, no lo dejaste, para el futuro, sino en ese momento. Y entonces ya cambia el mensaje. Acabo de orar por ti. Es diferente, hermanos, decir acabo de orar por ti a decir voy a orar por ti y no oro. O sea, a veces los hermanos dan testimonio, no, la iglesia estuvo orando por mí y sé que hay hermanos que de verdad se toman ese trabajo muy en serio, porque para ellos la memoria es importante. Tal hermana. ¿A poco no les pasa, hermanos, que oran más por personas con las que ustedes han compartido más memorias? Con las que tienen afinidad. Hay hermanos que no vemos, que no nos relacionamos, y pues orar por ellos casi es imposible porque no hay amistad, no hay memorias, no hay cosas que nos unan. Pero con gente que de verdad está muy cerca de nosotros es más fácil orar. O a lo mejor estar orando por una persona te hace que ames más a esta persona también. Pablo está interesado en que esta iglesia sepa
que él como pastor está orando por ellos. Le contaba a un grupo esta semana que estaba compartiendo con ellos un sermón, y en un viaje que hice a Costa Rica, todos tenían su ideología, todos adoraban a diferentes cosas, todos tenían su pensamiento. Entonces una de las organizadoras, que se llama Carolina, y me acuerdo muy bien de su nombre porque se llama igual que mi hermana, de repente empezó a estar mal su marido, y empezaron a decir: está mal el marido, el esposo de Carito, está mal el esposo de Carito. Y llegaba alguien y le decía: las energías están contigo. De verdad había alguien que le pasaba piedras, ¿no? Y así empezaron a hacer un montón de cosas. Y pues las energías, los astros, así, todas esas personas, o le decían: bueno, pues la fuerza te acompaña prácticamente. Entonces me acerco y le digo: Caro, ¿quieres que oremos por tu marido? Y me dice, y se queda así pasmada, ¿no? Como que yo no sé, después de tanto tiempo nadie se le había acercado a orar por ella o a realmente a tener un tiempo de contacto. Le digo: ¿quieres que oremos? Sí. Y se pone a llorar porque de verdad yo sé que algo se conmueve en el corazón. Y algo tan significativo como voy a orar por ti puede cambiar el corazón de una persona. El saber que te sientes respaldado. Entonces Pablo, en una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está siendo atacada, una iglesia que está siendo asediada por su fe, por creer en Jesucristo, Pablo le dice: yo me acuerdo de ustedes en mis memorias, y cada vez que hago memoria de ustedes, oro por ustedes. Qué bonito es poder decirle a las personas que están enfrentando una necesidad: te tengo en mis memorias. Porque ¿a poco no, hermanos, no hace bien que alguien te mande un mensaje y te diga: te tengo presente? El problema es que nuestra idea de iglesia siempre es consumista. Siempre nos ponemos, igual cuando leemos la Biblia, siempre nos ponemos del lado de David, ¿sí o no? Siempre nos ponemos del lado de la persona que es bendecida, de la persona que es triunfadora, de la persona que recibe algo, pero no nos ponemos del otro lado. Por ejemplo, del fariseo y del publicano, ¿con quién se identifica uno? ¿Con el fariseo? Publicano, pues. Sí, Señor, amén, perdóname mis pecados. Pero de verdad creo que la iglesia podría crecer un poco más si aprendiéramos a ser como Pablo e incorporar a las personas que necesitan escuchar esto. El paradigma, ¿no?, que el pastor Marcos siempre decía: 80-20. 80% de la iglesia está siendo atendida, escuchen, está siendo atendida por el 20% de la congregación. 80% de la iglesia está siendo atendida por el 20%. Por eso cuando los ministerios se les acaba la fuerza del liderazgo y aparece un nuevo cristiano, todos los ministerios se lo pelean, ¿sí o no? No sé si lo han visto, pero todos los ministerios se lo pelean. Porque es desgastante muchas veces la iglesia. Y qué significativo es simplemente saber que yo estoy siendo acompañado por alguien más. Otra vez, otro verbo de memoria: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea, Pablo está viendo la fe de ellos y dice: wow, de verdad, yo he conocido cristianos que son bien cristianos, que están bien comprometidos, que están buscando a Dios, y todavía me acuerdo de ellos y digo: me gustaría ser como él. Me gustaría imitar su fe, me gustaría tener lo que él tiene, me gustaría tener la familia en cómo la vive, me gustaría ver cómo hacer cómo experimenta su ministerio. Y de verdad Pablo está reconociendo de ellos cómo viven la obra de su fe. Pero hermanos, muchas veces nosotros somos los necesitados y siempre andamos quejándonos de todo. Y Pablo dice: no, acuérdense de cómo Dios ha estado presente en sus vidas. Creo que no adoramos suficiente, hermanos, porque nos falta memoria.
No adoramos con todo el corazón porque nos falta memoria. Dicen que nadie vive de los buenos recuerdos, pero al parecer la Biblia considera el recuerdo como un motor muy importante para la adoración. Recordar al Dios que me ha acompañado en la historia, hermanos, me hace tener la seguridad que voy a estar acompañado por Él en el futuro. Amén. Dice, del trabajo de vuestro amor, miren, tienen fe, tienen amor, trabajan y son constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Híjoles, qué iglesia, hermanos. Tienen fe. Qué bonito cuando una iglesia tiene fe, hermanos. Cuando no hay imposibles, porque saben que para Dios no hay imposibles. Una iglesia que dice, no, eso va a costar muy caro, no, nosotros no estamos. No, hermanos, una iglesia que tiene fe, una iglesia que tiene amor. No es una comunidad que solamente tiene un eslogan que dice la comunidad que ama y comparte, sino que ama y que comparte. Yo no sé quién es el hermano o qué grupo de hermanos, pero siempre noto que hay una ofrenda muy fuerte en compasión, hermanos, en la iglesia. Lo he notado en algunos años. Y eso es una bendición, hermanos. Que la iglesia pueda ser un medio para bendecir a otras familias. Entonces es una iglesia que tiene fe, es una iglesia que ama y es una iglesia que es constante. Eso es carácter totalmente. Virtudes increíbles para un cristiano. Fui a Monterrey hace años a una iglesia que se llama La Trinidad. Y de verdad en el evento habían puros jóvenes, el de mi amigo, puros jóvenes trabajando, haciendo cosas. Y yo le digo a mi amigo, oye, ¿y dónde conseguiste esos jóvenes? No son míos, dice, son de la iglesia de La Trinidad. Le digo, no, pues se ve que son aguerridos. Vuelvo a ir otro año, ahora me invita a la iglesia, La Trinidad, y vuelvo a ver al mismo grupo de jóvenes trabajando. Y yo digo, ¿y será que son todos los líderes de la iglesia este grupo de jóvenes? ¿Y qué creen? Sí. Era una iglesia que casi vivía o vive por el liderazgo de los jóvenes. En todas las fotos están ellos. Entonces digo, qué bonito. Y aquí esta iglesia también hay jóvenes así, hermanos. Y hay hermanos así que son incansables. Qué bonito es encontrar una iglesia que es constante. La constancia es una virtud, hermanos. Es una virtud y de verdad creo que es un don el que la iglesia podamos encontrar hombres que cuando dicen sí, es sí. Y cuando dicen no, es no. Porque la constancia, hermanos, es este hermano que a pesar de que ya no quiere, está trabajando. A pesar de que ya está cansado, termina lo que tiene que hacer. A pesar de que ya nadie lo está viendo, se compromete a hacer lo que le toca hacer. Y no es porque te estén viendo, simplemente porque sabes que empeñaste tu palabra. Me invitan a predicar y yo no sé qué problemas han tenido, ¿no? Pero me dicen, me invitan para varios meses y luego me hablan, oye, pero ¿sí vas a poder? Sí voy a poder. Y luego una semana después, oye, pero ¿sí vas a poder? Y yo, sí voy a poder. Y me ha pasado varias veces, oye, pero ¿sí vas a poder? Y yo, ya te dije que sí, ya está en mi agenda, ya lo anoté. Y luego me habla una chica hace unos 2 años de Tapachula, me habla y me dice, oye, Mau, ¿de casualidad no tienes en tu agenda libre para venir este fin de semana? Me estaba hablando el viernes, quería que yo llegara el sábado. Le digo, ¿qué? Dice, sí, por favor. Le digo, ¿por qué? Es que el predicador que le compramos su vuelo que viene de México no va a venir. Y le digo, ¿y por qué? Bueno, te voy a decir la verdad, ya me dice quién era. Le hablo, le digo, oye, sí, ¿cómo va tu vuelo? Mi vuelo, dice. No, si yo estoy en Guadalajara. O sea, el chico de verdad no había agarrado el vuelo y nunca le avisó nada y no vino. Y encima esta iglesia pagó
los 6,000, 7,000 pesos de vuelo. Pablo está reconociendo que esta iglesia que está siendo perseguida le está haciendo memoria, le está diciendo: por vuestra fe, por vuestro amor, por vuestra constancia. ¿Y por qué es constante la iglesia? Porque su esperanza está en Cristo Jesús. No es constante porque me están viendo, hermanos, sino porque Cristo Jesús ha hecho todo lo necesario y mi esperanza está en Él, puesta en Él. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Híjoles, qué bonito, hermanos. Yo no sé, pero en un mundo donde la meritocracia es importante, donde solamente si te lo mereces te dan, donde todo tiene que ver si llegas a la altura, si das suficiente dinero, Pablo le recuerda que son elegidos. Y yo debo ir por la vida, hermano, como un elegido, Dios, y no por mérito, sino porque Dios me eligió. Estamos viendo una serie con Irene que se llama The Green Leaf, y es unos pastores estadounidenses, una iglesia negra, de negros, pero son de esos pastores que les encanta el dinero, pues ahí el nombre, hoja verde, ¿no? Entonces son esos pastores que están preocupados si el jet que tienen que reemplazarlo o dejarlo, ¿no? Esa es de esta iglesia, de estos superapóstoles. Pero algo dos cosas que me impactan de esta serie es cuando hablan como si fueran metralletas de pasajes bíblicos. De verdad de cada 2, 3 frases, 2 son bíblicas. Mal aplicadas, pero son bíblicas. Y me encanta que están constantemente hablando con la Biblia. Y la segunda cosa es que de verdad ellos se la creen que Dios los escogió. Que son un grupo que Dios escogió y que Dios está con ellos. A pesar de que toman malas decisiones, ellos se creen que son elegidos. Y Pablo les recuerda: ustedes son elegidos por Jesucristo. Creo que esto, hermanos, cambiaría nuestros corazones. A lo mejor esta iglesia estaría un poquito más llena hoy y con más transmisiones si recordáramos, hermanos, que nuestra esperanza viene de Jesucristo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo está diciendo: nosotros no fuimos con palabras elocuentes, no fuimos solamente con un discurso, sino que el evangelio que salió de nuestras bocas llegó con la confirmación del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Y de verdad a veces no pensamos o no creemos que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros con poder y nos confirma. Muchas veces nos vienen a decir: no tienes al Espíritu de Dios. Y Pablo dice: sí, cuando llegó el evangelio a tu vida, llegó con poder, irrumpió con poder, hermanos. Llegó a cambiar ideales, llegó a cambiar formas, llegó a cambiar sentimientos, llegó a cambiar maneras de ver la vida. Eso es poder, hermanos. Y contra eso no lo podemos. Después, ya que estamos grandes, nos empezamos a avergonzar del evangelio, empezamos a cambiar de mentalidad, decimos: pero el evangelio llegó. Cuando el evangelio llegó a mi familia, llegó con poder y toda mi familia fue transformada. Y yo le doy gracias a Dios porque el evangelio llegó de una persona que no la esperábamos. Pablo está reconociendo esto para que ellos sepan que no es un espíritu débil, no es un espíritu chiquito, sino el evangelio viene con todas estas cosas. Y por eso ellos son constantes, por eso ellos tienen esperanza, por eso ellos tienen amor, porque el Espíritu Santo llegó con poder y seguridad. Ahora vienen estas partes difíciles, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes que tienen hijos, que tienen amigos, que tienen algún tipo de relación, le dicen a las personas: imítame a mí. Tenemos miedo de decir esto, hermanos. No sé si es falsa humildad, porque también podemos tener falsa humildad, hermanos, decir no, pues no. Pero Pablo dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros.
Qué seguridad, hermano, de Pablo de saber que lo que él está haciendo es el evangelio, vivir el evangelio, hermanos. No solamente con palabras y con un ejemplo. Lo que ustedes imitaron de mí y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, algunas personas están pensando que cuando Pablo está escribiendo, y también se ve en Apocalipsis, las plazas que son plazas comerciales, hay diferentes templos: templo a Zeus, templo a Júpiter, y en cada templo hay su grupo de adoradores. Ahora, en cada templo se celebran sacrificios. Por eso las carnicerías después vendían esa carne sacrificada a estos dioses y era más barata. Y al parecer la iglesia que está aquí por adorar a Jesús como el Señor está pasando por situaciones económicas también, porque no puede vender en estas plazas donde hay ídolos, porque está adorando un Dios que no es el Dios de la región, que no son los dioses del panteón. Y a veces pensamos, hermanos, que nuestra adoración no tiene que ver con nuestros dineros, con nuestra economía, que podemos mantener el dinero aparte, o que ser cristiano nunca nos va a afectar económicamente. Y Pablo dice: tengan esperanza, porque el Dios que está con ustedes está en medio de esta gran tribulación. Así lo hemos visto en la pandemia, hermanos. Amén. Dios ha estado ahí. Sigue diciendo Pablo: con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia, a toda la región y de Acaya que han creído. Hoy el pastor Miguel dice: y ustedes espero que sigan siendo ejemplo para el distrito. Qué bendición, hermanos, que seamos referentes. Qué bendición que tengan un pastor titular referente en toda la nación, hermanos, en Latinoamérica. Yo no sé si ustedes se sienten con esa bendición, hermanos. Si ustedes dicen: pues yo soy de la iglesia de Freddy Arriola, ¿a poco ahí está el pastor? ¿Y cómo es él? Así preguntan. Y eso, hermanos, es porque Dios ha sido así. Y de verdad espero que el TCT sea ejemplo en el distrito, en México, por cómo vive el señorío de Cristo, hermanos. No, hermanos, por si somos escandalosos, o si somos pleitistas, o si somos… No, hermanos, que la iglesia, el TCT, sea ejemplo de cómo vive el señorío de Cristo, hermanos. Es una iglesia fiel. De verdad, yo todo lo que estoy escuchando ahora en este año es: nos esforzamos por alcanzar la meta, por ser fieles. Desde hace varios años estoy escuchando que la iglesia está diciendo: vamos a cumplir con todo lo que tenemos que hacer. El año pasado el pastor Freddy estaba presumiendo que por primera vez en toda la historia se había dado todo al distrito, todo lo que se había prometido, todos los diezmos. Yo digo, algo está sucediendo en la iglesia. Algo está pasando en nuestros corazones, hermanos. Y yo sé porque el Señor quiere algo de esta congregación. El TCT todavía tiene mucha fama, pero por lo que dice Pablo, sigan siendo ejemplos, porque en medio de la tribulación ustedes han sido fieles. Amén, hermanos. Yo no sé, pero yo espero de verdad que cuando una familia esté en crisis, los padres sean tan fieles que se mantengan unidos en Cristo. Y entonces los hijos digan: es que yo me acuerdo que cuando mi papá y mi mamá tuvieron esta gran crisis, vi cómo adoraron a Dios. Y no digan: no, me acuerdo que en esa gran crisis me acuerdo cómo mi papá se fue, o cómo mi mamá hizo esto, o me acuerdo que cómo fueron a consultar a no sé quién. No, hermanos, de verdad creo que el cristianismo no solamente es de palabras,
sino de ejemplos. Y el ejemplo arrastra, ¿no? Como dice el dicho popular. Qué bendiciones, hermanos, de verdad que sea una iglesia de esta altura, de este nivel. Y el TCT es de este nivel, hermanos. Es de este nivel de hermanos comprometidos, de este nivel de hermanos que son ejemplos, que son de bendición. El TCT tiene estos hermanos. Tiene estas joyas, hermanos, en el TCT. Que todo el mundo dice, ahí están. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, de verdad es una iglesia tan fuerte, tan viva, que la gente está hablando de esta iglesia. No de que la iglesia, hermanos, hizo algo, la iglesia hizo algo malo, o que tal hermano ya hizo tal cosa, tal mal testimonio. No, hermanos, ellos están hablando, toda la región está hablando de que esa iglesia ha sido fiel, de que esa iglesia ha sido santa, de que esa iglesia ha guardado ante la tribulación, de que esa iglesia tiene esperanza en Jesucristo, de que esa iglesia tiene amor, esa iglesia tiene constancia, que esa iglesia tiene fe, hermanos. Amén. Estábamos platicando con el pastor Freddy de un compañero y los dos coincidimos en esto: lo que decidas ahora va a afectar tu futuro. Guarda, no corras, tranquilo. Cuando hablen de ti, que hablen bien y digan, ese pastor ha tomado buenas decisiones. Pero si tú tomas una decisión de este nivel, esa decisión en el pasado te va a acompañar. Y gracias a Dios escuchó. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Voy a decir otra vez, hermanos, para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Yo no sé si ustedes creen que de verdad nuestro Dios está vivo y es verdadero. No deben titubear, hermanos, de que Dios es Dios. A veces la gente dice, no, bueno, quieren sacar la Biblia de nuestras vidas, de los jóvenes quieren sacar la Biblia. Bueno, háblame, sí, pero sin tu Biblia. ¿Pero por qué? Pues mi Biblia es, aquí Dios me habla y es el centro de lo que Dios quiere, me dice en su palabra, y la Biblia ha transformado mi corazón. Dios ocupa su palabra para transformar. ¿Cómo quieres que la saque de mi vida? Miren, hermanos, el otro día el superintendente general ex Jerry Porter de verdad dio un testimonio que yo dije, nunca lo había visto así. Y él estaba diciendo esto, que no sé en qué parte de estos países donde el socialismo está muy fuerte, la policía capturó a unos misioneros y los misioneros llevaban Biblias. Entonces los misioneros tenían su Biblia y uno de ellos, de los policías, la encontró y los arrestaron, los tuvieron unas noches ahí y después los llevaron para asesinarlos. Esos misioneros no sobrevivieron, pero la Biblia, que era una Biblia chiquita, uno de los soldados se la quedó y llegó con el capitán, no sé, el jefe de ahí, del ejército, y le dijo, mire, por esto estas personas fueron capturadas, y se lo dejó en su escritorio y ahí le dejó la Biblia. Entonces el hombrecito venía, la veía y se iba así por varias semanas y no la quitó, no la tiró, ahí estaba, no la abría. Entonces un día, y me acuerdo más o menos de lo que dice el superintendente, dice, entonces este general agarra la Biblia y dice, ¿por qué un libro es tan significativo que mi pueblo le tiene miedo? ¿Por qué este libro es tan importante que mi gente le tiene pavor al punto de matar a gente que lo lee? Yo no entiendo por qué le tienen tanto miedo. Entonces dice el superintendente que abre la Biblia y cuando la abre, ¡pum!, se le aparece a Jesucristo. Abre su Biblia y donde la abre, hermanos,
aparece Jesucristo. Yo no sé si es un holograma, qué, tuvo una visión, pero dice el superintendente general que ahí se convirtió este general. De general a general se convirtió. Y es uno de los misioneros más importantes en esa zona. Está infiltrado. Hermano, ¿le sorprende la historia, hermano? A mí también me sorprende, hermano. Yo digo, gloria a Dios. Hay lugares donde la Biblia está prohibida, hermano. ¿Saben por qué? Porque produce esperanza. Porque produce el anhelo de ser libre, porque es lo que nos promete Jesucristo, hermanos. El centro no es la Biblia, el centro es Jesucristo. Y la Biblia nos lleva a Jesucristo, hermanos. Somos cristocéntricos, pero la Biblia es la palabra de Dios revelada. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Es un libro escatológico, hermanos. Está esperando a Jesús. Quiero terminar y decir, hermanos, ustedes son una iglesia de ejemplo. El anhelo de Gabriela Castellanos este año era ser una iglesia de excelencia en MNI. Se logró, hermano. Se logró, pastor. Se logró. Una iglesia de excelencia, hermanos. Ese era el sueño. Ahí está. Me hablaba cada semana, me decía, ¿puedo ir a la JNI? Oye, ¿cuándo vas a pedir la ofrenda? Oye, ya. Porque Gabriela quería que Jesucristo apareciera ahí, hermanos, para llegar a ser una iglesia de excelencia. Hermanos, Pablo quiere recordarnos que ser una iglesia de excelencia es esta: una iglesia que tiene fe en Jesucristo, una iglesia que ama y una iglesia que es constante en la esperanza de Jesucristo. ¿Quieren ser una iglesia de excelencia, hermanos? Que la gente hable del testimonio del TCT, de cuántas misiones abrimos más, de cuántos nuevos puntos de predicación, de cuántas personas el TCT atiende cada semana. Yo sí, hermanos, y quiero orar por eso. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en esta iglesia hay hombres así, Señor, mujeres así, llenas de fe, llenas de amor, llenas de constancia en esta esperanza. Y son de bendición para la vida de esta iglesia local y para la vida del distrito y para la vida de México, Señor. Padre, ayúdanos a tener esto en nuestros corazones, para que cuando hablen de la iglesia, sea una iglesia, Padre, que mantiene el pulso de tu corazón, que se mantiene escuchando, Señor, la voz de Jesucristo, de imitando a Jesucristo. Las personas nos miran, Señor, ven cómo respondemos ante las crisis, ante la tribulación, ante los conflictos, y de verdad esperamos ser esa iglesia, Señor, que ante cualquier conflicto permanece. Quiero darte las gracias por estos hermanos, Señor, y quiero pedirte por aquellos hermanos, Señor, que todavía se encuentran dudando, que tu palabra les convenza, que tu espíritu que viene con poder a nuestras vidas, Señor, les dé esa seguridad de que son elegidos, de que son amados, de que en Cristo Jesús sellamos todo, Señor, y que desde ese lugar, Padre, ellos puedan ser de ejemplo para sus familias, para sus vecinos, para sus hijos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que haces. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Dios. Amén. Vamos a tomar tiempo, hermanos, para